Bueno, nuevamente buenos días y agradeciendo la invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es refracción ocular. Esto es un tema que se ve en las universidades desde pregrado y pues vamos a tratar de hacer una contracción de este tema, pero muy provechosa, yendo básicamente hacia la parte práctica, sin llegar inicialmente a lo que Farid, son las raíces físicas. te- Sí. te- se te está escuchando un poquito cortado. No sé si te pusiste una diadema o algo, pero se te está escuchando con un poquito de eco. ¿Mejor? Mucho mejor. Mejor, No te perfecto. interrumpo. Les comentaba que básicamente esto es un tema que se ve desde pregrado en las universidades. Es un tema que es de sabio o es sabido que tiene una profundidad bastante amplia, pero se logró realizar una contracción desde la parte práctica y el día de hoy no vamos a adentrarnos en procesos físicos, eh, pues para poder llegar inicialmente a un manejo dentro del consultorio y más adelante, pues el que esté interesado puede llegar a hacer estudios a profundidad si les llama pues la atención, pero con lo que vamos a ver hoy vamos a poder hacer nuestra práctica en consultorio. Bueno, Farid, si tienes un eh, micrófono o una diadema, por favor, remuévela porque te está causando interacción con los parlantes. Remuévete cualquier tipo de micrófono que tengas, por favor. No hay listo, claridad dame un en el sonido. segundo. Dame un segundo. Dale. Un minuto, por favor, mientras que el doctor Farid arregla su diadema. Muchas gracias por la paciencia. Y doctor Miguel Ángel, lo quiero felicitar. Al doctor Miguel Ángel de Guatemala, muchas gracias. Ha estado en casi todas una de nuestras conferencias. Así que, doctor, muchas gracias por querer capacitarse. Farid, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Te escucho perfectamente. Mucho mejor el audio en esta condición. Mucho mejor. Perfecto. Adelante. Listo. Eh, bueno, acá les hago una presentación de mi persona. Yo soy optómetra de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, 15 años de experiencia en práctica clínica. Además de ser optómetra, soy matemático de la Universidad de Antioquia en Colombia y soy docente en la Universidad CES y en la Universidad Metropolitana de Barranquilla, de donde soy egresado. Y hago práctica clínica privada en la Clínica de Oftalmología de San Diego y en la Clínica Oftalmológica de Antioquia, CLUFAN. El objetivo o los objetivos de esta webinar eh, son básicamente cuatro, ¿sí? El día de hoy ustedes después de esta charla, van a estar en la capacidad de identificar, por ejemplo, darnos cuenta de la importancia de realizar un buen examen refractivo a todo paciente previo a la realización de una evaluación subjetiva. Y este tipo de evaluaciones se puede realizar o se debe realizar antes y después de la adaptación de un lente de contacto. Antes para escoger efectivamente y muy acertadamente la potencia que yo le voy a colocar a mi paciente en el lente de contacto y después para comprobar si esa potencia al momento de colocarla y después de hacer los cálculos que yo pues voy a realizar, si mantenga la calidad visual de ese paciente. Otro de los objetivos básicos es, vamos a aprender a diferenciar lo que yo observo cuando realizo una refracción objetiva o una retinoscopía con un espejo plano o un espejo cóncavo. Este último no nos vamos a adentrar mucho, pero vamos a poder identificar y poder hacer un diagnóstico sobre qué defecto refractivo tiene el paciente.
y vamos a poder calcular los valores de esfera, de cilindro y de eje de cada uno de esos pacientes, teniendo en cuenta ciertas convenciones y poder realizar un proceso de neutralización exitoso, que es el objetivo de todo esto. Y poder diferenciar cada una de esas técnicas que nosotros vamos a utilizar o que debemos utilizar de acuerdo a cada uno de los pacientes que tengamos enfrente. Eh, Cada paciente es un universo, ¿sí? Y no en todos yo voy a poder realizar los mismos procedimientos. Más sin embargo, pues los paso a paso tienden a ser muy universales. Pero yo no puedo empezar a hablar de lo que es refracción ocular sin hablar antes de los estados y de los defectos refractivos. Hay una diferencia entre estados y defectos de refracción. Un estado de refracción es una condición ocular en donde el sistema óptico no tiene ningún tipo de alteración y produce visión clara y que no es generado por ningún tipo de alteración anatómica de la estructura o que no es generado por ninguna alteración anatómica de la estructura ocular. Y los dos primeros que aparecen en azul, que son la emetropía y la presbicia, no deben ser considerados como un defecto refractivo. En el caso de la emetropía es la ausencia de un defecto refractivo y la presbicia es un cambio fisiológico que genera disminución en la capacidad de enfoque para visión cercana, a diferencia de los que están abajo, que son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, que sí pueden llegar a generar visión borrosa por cambios anatómicos en el ojito. Y las cuatro características principales a identificar en cada uno de estos defectos son, por ejemplo, la dificultad que tienen o que pueden llegar a generar en la agudeza visual, cómo están o qué modificaciones en la longitud axial se pueden estar generando, qué características de curvatura tiene eso en el ojo de este paciente. Y cuarto, pero no menos importante, el diámetro anteroposterior del cristalino, ¿sí? Y en estos casos, de acuerdo a esa definición, podemos darnos cuenta de por qué existe una imagen clara en el ojo cuando existe metropía. El sistema óptico del ojo genera una imagen que se conjuga a la perfección con la posición de la retina. A diferencia de cuando existen los defectos refractivos, que son condiciones oculares que producen imágenes desenfocadas en la retina. Y esto genera visión borrosa y que afortunadamente podemos corregir mediante el uso de lentes oftálmicos o lentes de contacto. En el caso de la miopía, pues genera principalmente dificultad para ver de lejos, pero sabemos que un miope con un defecto refractivo muy alto puede llegar a tener también problemas en visión cercana. La imagen se forma antes de la retina, la longitud axial es excesiva, córneas por lo general con tendencia a curvaturas acentuadas y cristalinos con diámetros anteroposteriores bastante amplios y esto genera dificultad para ver de lejos porque la imagen se enfoca antes de la retina. Existe el otro defecto refractivo que es la hipermetropía, básicamente tiene efecto contrario en la visión, tiene la tendencia a presentar dificultades para ver de cerca, pero no quiere decir que un hipermétrope alto no tenga problemas para ver de lejos. La imagen se enfoca detrás de la retina, la longitud axial es disminuida, las curvas corneales o las curvaturas corneales tienden a ser planas y el diámetro antero-posterior del cristalino tiene tendencia a ser corto, lo que genera el enfoque en la parte posterior de la retina. Y el astigmatismo, que es un caballito de Troya, pues es una dificultad. Eh, Tiene la tendencia a presentar dificultades de lejos y cerca, dependiendo de su magnitud. Eh, digamos que dependiendo de cada uno de los puntos que estemos analizando, se puede formar más de un punto, uno antes de la retina, otro después de la retina, o viceversa, o uno en la retina y otro detrás. Existen diferentes combinaciones
las longitudes axiales pues no se relacionan con la presencia de un astigmatismo, pero existen astigmatismos retinianos en menor grado, pero existen. Las córneas tienden a tener una curvatura diferente y el diámetro del cristalino tiende a ser relativo, que también existen astigmatismos del tipo cristaliniano. Y en esos casos, pues hay que manejarlos con lentes de contacto. Si son blandos, debe ser blando tórico. Si es rígido, lentes con toricidad frontal, porque pues, compensar el astigmatismo corneal en estos casos no es una solución muy efectiva. Y este es el gráfico que representa la presencia de astigmatismo en un paciente. Esto es un recorderis rápido de qué es cada uno de los defectos para entrar a saber cómo corregirlos. La presbicia, como comentábamos ahorita, no es un defecto refractivo, es un proceso fisiológico de envejecimiento del cristalino, ¿sí? Que se da, que genera una disminución o ausencia de acomodación con el tiempo. Las longitudes axiales no están relacionadas, las curvaturas corneales tampoco, y los diámetros anterior-posteriores del cristalino pueden ser relativos, pueden ser grandes o pueden ser pequeños, pero como sabemos está relacionado con el funcionamiento del músculo ciliar. Y esta es básicamente una representación de lo que se genera con la imagen que se genera con la presbicia. Ahora sí, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de lo que son los métodos o lo que son las técnicas para realizar la refracción a nivel ocular. Todos estos métodos, la retinoscopía, la autorrefracción, son métodos objetivos y subjetivos para poder determinar y cuantificar el estado refractivo del ojo. Yo puedo decir con estas técnicas el paciente es miope, es hipermétrope, es astigmata, sin necesidad de pasar a una corrección, o puedo cuantificar el defecto y corregirlo. Y existen tres métodos específicos o grandes métodos. Se agrupan en ellos los métodos objetivos, que son básicamente la retinoscopía, que es una forma manual de manejar o de calcular la refracción ocular, y la autorrefractometría, pues que muy respetablemente muchos piensan que esta autorrefractometría llega a desplazar la retinoscopía, pero no es así. Se complementan a la perfección y les aseguro que si ustedes realizan las dos, su examen va a ser exitoso, y en la mayoría de los casos no va a ser, la diferencia no va a ser muy marcada entre el examen objetivo y el examen subjetivo. Esta retinoscopía o estas autorrefracciones pueden ser o se manejan básicamente tres tipos. Que son la refracción estática o la retinoscopía estática, que se realiza sin activación del mecanismo acomodativo, el paciente mirando de lejos para relajar su acomodación, y con los ojos paralelos. Se realiza de forma binocular, fijando un objeto en visión lejana. Lo ideal y los primeros exámenes se realizaban a 6 metros, pero la mayoría de los exámenes o de los consultorios, perdón, en estos momentos no cuentan con una distancia específica de 6 metros. En estos casos, el paciente mirando el optotipo en visión lejana para poder realizar este procedimiento. Existe la refracción dinámica, que es, a diferencia de la estática, se realiza con la acomodación y la convergencia activa durante el examen, y esto puede llegar a generar unos aumentos de potencia negativa que hay que compensar de acuerdo a la edad. Esta técnica se realiza monocular y se determina o se utiliza, por ejemplo, en pacientes que tengan estrabismos o pacientes que tengan un solo ojo, para poder, digamos, se hace el examen es un poco más efectivo. Y es una alternativa para niños que tienen contraindicado el uso de medicamentos cicloplégicos para realizar el examen refractivo. Y está la refracción cicloplégica, que pues digamos que personalmente, y coincide
mi opinión coincide con la de la mayoría de los expertos. No me considero un experto, pero sí manejo mucho este tipo de temas. La cicloplegia es el examen más exacto para tener en cuenta una refracción, para determinar la refracción ocular de los pacientes. Simplemente porque acá paralizamos de forma farmacológica o con mecanismos farmacológicos el músculo ciliar y podemos determinar el estado refractivo del paciente en todo su esplendor. En estos momentos estamos en una era digital y la acomodación nos juega malas pasadas cuando hacemos una corrección óptica, ya sea en gafas o en lentes de contacto, porque nosotros consideramos que la refracción inicial está súper bien y resulta que nuestro paciente antes de entrar a la consulta estaba pegado en una tablet o en un celular y tuvo la acomodación activa. Y es muy difícil que esa acomodación se relaje antes de entrar al consultorio. Entonces, si usted le dice al paciente no use 6 horas la videoterminal antes de venir a la consulta, pues hay pacientes que le van a decir, doctor, yo con eso trabajo, doctor, yo con eso estudio. Entonces, tenemos una alternativa con esta refracción cicloplégica y lo ideal es que sea de obligatorio cumplimiento, tanto en miopes como en hipermétropes y en niños. O sea, lo ideal en un paciente es hacerle al menos una vez en la vida una refracción cicloplégica. Y existen los métodos subjetivos. En este caso vamos a hablar del método de emborronamiento, que se utiliza para verificar la corrección refractiva que se obtiene durante los exámenes objetivos. Con esto yo logro perfeccionar o doy un paso hacia la perfección a la refracción del paciente basándome en los datos objetivos que obtengo. Yo no le puedo dar a mi paciente una corrección óptica solamente basada en un estado refractivo objetivo. ¿Por qué? Porque muchos pacientes no lo van a tolerar o se van a conformar. Los pacientes pueden lograr una mejor visión si nosotros realizamos un muy buen examen subjetivo después de realizar la evaluación objetiva con retinoscopía y autorrefracción. Y existe un paso aún más allá que después de afinar subjetivamente, y si así, inclusive si el paciente te alcanza un 20-25 o un 20-20, tú puedes lograr mejorar el paciente no solamente la cantidad visual, sino su calidad visual, porque la visión no es solamente agudeza visual, también es sensibilidad al contraste, también es visión del color. Lo podemos llegar a mejorar con la afinación de esa fórmula óptica. Entonces miren cómo es este proceso. Este tema de la refracción es un arte y es lo que nosotros hacemos a diario. Dicen, pero todos esos procesos, a mí se me puede venir a la cabeza, me gasto 2 horas en una consulta haciendo una refracción. Créanme que la práctica hace al maestro y cuando nosotros empezamos a practicar en esto, quizá los primeros días nos vamos a sentir un poco incómodos porque nos estamos demorando en la consulta, pero en el día a día se va aprendiendo y ustedes pueden llegar a hacer perfectamente los 2 ojos, todos estos procesos en 5 o 10 minutos, dependiendo del estado visual del paciente, de lo que vayamos a corregir. Ahora sí, vamos a ver los paso a paso de cada uno de los métodos para poder realizar estas evaluaciones. Me voy a mover entre la presentación y unos simuladores para irles explicando de manera práctica qué es lo que la forma como se realiza la técnica. ¿Sí? Los métodos objetivos que vamos a utilizar para determinar la refracción ocular son la retinoscopía y la autorrefracción. En el caso de la retinoscopía vamos a tener unos requerimientos y unas preparaciones mínimas para poder llegar a el proceso de neutralización. Y dentro de esos requerimientos, ¿qué debemos tener? Un retinoscopio o de punto. El de punto ya no se usa mucho, pero si lo tienen por allí empolvadito lo podemos utilizar. Un foróptero caja de pruebas, una montura de prueba, una reglilla esquiascópica si cuentan con ella y tener un punto de fijación o un optotip.
Sé que muchos tenemos consultorios impresionantes, pero a veces perdemos el encanto con el día a día, como cuando usted está casado con una esposa, una mujer hermosa física y emocionalmente, pero el día a día lo hace perder un poco la emoción. No podemos perder esa emoción y todos los días hay que enamorarse de su consultorio porque podemos hacer cosas impresionantes con lo que tenemos. La preparación va a ser igual tanto para la refracción objetiva, para la refracción subjetiva y para la afinación. Estos 9 pasos que están aquí son muy sencillos y todos van relacionados con la comodidad del paciente y con el posicionamiento de la cabeza del paciente para que no existan cambios o alteraciones en nuestros resultados. Porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente que me está girando la cabeza, si tengo un paciente que está mal ubicado y está entrecerrando los ojos o está bajando la mirada o no está viendo por el centro de los lentes, la refracción no va a ser ideal. El ojo es un sistema óptico centrado y su evaluación debe ser mediante la óptica centrada. Entonces, la silla del paciente debe estar recta, el paciente se debe sentar apoyando la cabeza en el soporte de la silla para que no haya movimientos inadecuados, ¿sí? Se debe ajustar la altura de la silla de tal manera que el paciente vea por el centro de los lentes del foróptero. En este caso, si tiene montura de pruebas, pues ubicarla bien en el paciente, ¿sí? El proceso se debe realizar sin la corrección óptica y con ambos ojos abiertos en el caso de la estática. Si lo hacemos con la corrección óptica, ya no sería una refracción inicial, sino una sobrerefracción, que pues es básicamente el mismo proceso, pero para evaluar la efectividad o la exactitud de la corrección óptica que tenga en el momento. Eh, Esto ya lo conversamos, el paciente debe tener, si tiene el foróptero, la montura de pruebas ubicada, debe tener la distancia interpupilar adecuada y se deben ajustar bien los niveles de los instrumentos. Una montura de pruebas torcida o un foróptero torcido no nos va a dar una refracción adecuada. Si yo tengo un foróptero inclinado y encuentro en un paciente un eje a 15 grados, pueda que el paciente no lo tenga a 15, sino que lo tenga a 0 y lo que me esté generando a mí esos 15 grados de diferencia es la mala ubicación del foróptero de la montura de pruebas. Se debe colocar a los que les guste un lente para compensar la distancia de trabajo, un lente que se denomina RL o lente de retinoscopía, y va a depender del largo del brazo del examinador. Personas que son altas, por ejemplo, y tienen envergaduras amplias con el brazo, pueden, pues yo medí mi brazo y tengo más o menos unos 68 centímetros de largo en el brazo y eso me indica a mí que debo utilizar un RL de 1.50 positivo, porque la inversa de ese 1.50 me va a dar a mí la distancia a la cual yo me debo ubicar. Si yo tengo, por ejemplo, un brazo de 50 centímetros, voy a realizar esa evaluación a 50 centímetros, porque el retinoscopio está en mi ojo, porque la mano llega hasta donde está la posición del ojo del paciente y esa es mi distancia de trabajo. Yo la debo compensar con un lente positivo que va a estar o va a ser acorde a esa distancia o a ese largo de mi brazo. Entonces, su RL va a ser adecuado a su distancia de trabajo. Y al final, al momento de realizar las evaluaciones subjetivas, se debe retirar porque pues eso llegaría a generar un exceso de fórmula positiva en el ojito y una correspondiente miopización. Se debe colocar un punto de fijación o un optotipo a 6 metros. Ya hablamos de que eso es flexible porque pues no todos contamos con un consultorio de 6 metros. Se pide al paciente que mantenga los ojos abiertos, mirando siempre el punto de fijación, que el paciente no mire la luz del retinoscopio para poder realizar la evaluación correctamente. Y se debe ajustar el retinoscopio en modo espejo plano.
El retinoscopio tiene un dial para modificar el espejo, es este que está acá que aparece en negro, y si está hasta abajo, él está configurado en espejo plano, pero si está en la mitad o hacia arriba, está en espejo cóncavo. Las evaluaciones que nosotros vamos a revisar o vamos a realizar, las vamos a realizar siempre en espejo plano, porque al realizar la evaluación en espejo cóncavo, vamos a ver una configuración totalmente diferente en la evaluación. Y ya les voy a explicar más adelante el por qué. Le podemos retirar el filtro polarizado, aunque hay pacientes que generan un brillo en el reflejo que es incómodo, y ustedes pueden en esta ubicación modificar la entrada o la cantidad de luz que yo puedo observar como examinador. La cantidad de luz que yo le impongo a la banda depende del reóstato que está en el mango del retinoscopio. Yo puedo aumentar la intensidad de la luz, pero cuando hablamos acá de esta zona es de lo que yo percibo como reflejo. Entonces esa es la presentación básica, y luego vamos a realizar este procedimiento. Vamos a observar y vamos a analizar 4 aspectos en lo que yo observo. Voy a observar la dirección del movimiento de la luz dentro del ojo, la velocidad del movimiento, el espesor o ancho de ese reflejo y el brillo del reflejo. Entonces me voy a permitir pasar a un simulador de retinoscopía, que lo podemos descargar, eh, y ustedes miran, si ustedes se fijan acá, ustedes pueden escoger aquí este paciente. Esto es un paciente de -9, miren que se ve una sombra muy tenue, pero si yo tengo una fórmula muy baja o una fórmula baja, la imagen del, de la luz dentro de los ojos se va a observar dependiendo pues de las características de ese ojito, ¿sí? Entonces yo observo la nitidez aquí del reflejo dentro del ojo, observo el movimiento que tiene la luz con respecto al movimiento de la banda externa del retinoscopio, o sea, comparo este movimiento de afuera con este movimiento de adentro, comparo el brillo del reflejo y el ancho de la banda. Miren el ancho de la banda externa y el ancho de la banda interna. Y allí sí procedemos a hacer el proceso de neutralización, pero va a ser dependiendo de las características que yo observo con ese retinoscopio. Y para eso realizamos unas convenciones de sombras con o sombras contra. ¿Qué son sombras con? Sombras con son aquellas cuyo movimiento a nivel es igual al movimiento de la banda del retinoscopio. ¿Cómo así? Si yo tengo, por ejemplo, este movimiento, observo que si yo muevo la banda externa de arriba a abajo, el reflejo interno se va a mover de arriba a abajo. Eso es una sombra con. Y para neutralizarlas, voy a anteponer siempre lentes positivos. Oye, Farid, no sale el simulador. Es que acuérdate que cuando pones otra pantalla, tienes que compartir la otra pantalla. Perfecto. Voy a devolverme a Sí, compartir. tienes que devolverte y poner compartir pantalla y poner la pantalla del simulador, porque si no, no se ve. No sé, listo, Felipe. Vamos a mirar Gracias. acá. Aquí sí se logra ver la pantalla del simulador. Sí, señor. Perfecto. Entonces, retomo. Esto es muy, muy importante, muchachos. Es muy importante las retinoscopías y lo estábamos hablando con Farid el otro día antes de realizar el módulo. Es muy difícil explicar retinoscopías a los estudiantes
porque cuando uno tiene el retinoscopio por el mango y le dice al estudiante, mira las sombras, es muy difícil que el estudiante tome el retinoscopio y vea las mismas sombras que el profesor. Por eso es que el doctor Farid, muy inteligentemente y con mucho trabajo de su parte, nos consiguió estos simuladores. Así que mucho cuidado y mucha atención en esto. Gracias, Felipe. Entonces, como les comentaba, vamos a analizar. Les voy a pedir un favor. Si hago el cambio acá, se observa. Se te volvió a ir el sonido. Si hago el cambio acá, volvemos a ver la pantalla de la presentación. Sí, en este momento estamos viendo el simulador. Si quieres ir a la pantalla de la presentación, tienes que volverle a dar compartir y ir a la pantalla de la presentación. Cada Perfecto. documento que tú compartas, debes compartirlo como único. Compartir pantalla, perfecto. Sí. Bueno, entonces vamos a mirar acá, vamos a retomar. Cuando yo voy a analizar una sombra retinoscópica, debo analizar la dirección del movimiento, la velocidad de movimiento, el espesor o ancho de la banda y el brillo del reflejo. Entonces, si ustedes se fijan, acá existe una banda exterior que es la que yo le coloco el retinoscopio, ¿sí? O tiene el retinoscopio, y comparo el espesor de esta banda, ¿sí? Externa con el espesor del reflejo a nivel interno. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Se te vuelve a ir el sonido. No sé qué cambiaste, pero el sonido empieza a titilar el sonido como si fuera una diadema mal conectada, un parlante mal conectado. no, pero no tengo diadema mejor. Sí. Perfecto. Entonces, esto es lo que yo observo cuando coloco el retinoscopio o la banda de luz del retinoscopio sobre el ojo de un paciente o sobre la pupila de un paciente. ¿Y qué debo analizar? El ancho de esta banda, aquí a nivel interno, ¿sí? La velocidad con que se mueve con respecto a la Farid, velocidad. hay algo con tu micrófono. No se entiende lo que hablas. No sé qué pasa. Pero es como si Realmente. tuvieras una diadema, un parlante, algo que está causando una interferencia. Puedes Pero poner no, tu celular esto, lejos de la pantalla por si alguien te está llamando y quizás es eso que está causando interferencia. no estoy sin ningún tipo estoy con el computador, Ahí te, escu- solamente el micrófono del computador. ahí te escucho perfectamente, pero hay veces que se te va el sonido. Sigamos. Perfecto. Bueno, en este caso vamos a analizar la velocidad del movimiento, el espesor de la banda, la dirección del movimiento, ¿sí? Y el brillo de lo que se observa o de la banda que se observa dentro del ojo. ¿Estamos bien con el sonido? No, Farid. Cada vez que empieza el video, empieza a generarte cambios en el sonido. Listo, entonces voy a hablar y luego explico dentro del video. Dale. Entonces, estas son las 4 características que vamos a analizar al analizar las sombras retinoscópicas. Te me fuiste, Farid. No, aquí estoy. Ok. ¿Ya se está viendo la presentación? Sí, ya se está viendo la presentación. Perfecto. Entonces, en este caso, estas sombras retinoscópicas van a tener un movimiento en la misma dirección en que usted mueva la banda de su retinoscopio, que es lo que les mostraba en el simulador. Si yo muevo la banda externa de arriba a abajo, la sombra interna tiene ese mismo movimiento. Esas sombras, al momento en que yo haga la evaluación y esté realizando la retinoscopía y tenga puesto mi lente de trabajo, si yo observo sombras con movimiento o sea, movimiento igual al movimiento de retinoscopio, yo voy a empezar
a adicionar lentes positivos hasta que la banda deje de moverse dentro del ojo. Voy a hacerles la simulación sin conversar para que podamos mirar bien la explicación. No se ha perdido el audio, sino que para la simulación no está hablando el doctor Farid para que no se corte el audio. No hay audio en este momento. Estamos viendo la simulación del retinoscopio poniéndole un lente positivo. ¿Vieron las diferencias de ponerle un lente positivo a las sombras? Felipe, te voy a pedir la ayuda de esa forma porque es mejor así. Sí. Perfecto. Y cuando nosotros observamos estas sombras retinoscópicas, cuando hay, digamos que un defecto refractivo bajo, las sombras van a tener Farid, mayor velocidad. otra vez tu sonido. Hay algo que está pasando, como si fuera un parlante mal conectado. Esta es la primera vez que nos pasa. Qué pena, pero es que no estoy con mi computadora normal. Y es primera vez que me pasa también. ¿Será que la velocidad de internet? Mis disculpas. Es un programita pesado los simuladores y de pronto nos carga un poco o nos retrasa un poquito la velocidad del audio. Bueno, prosigue, por favor. Entonces, cuando existen defectos refractivos bajos, se va a presentar una mayor velocidad en el movimiento interno y si los defectos refractivos son altos, la velocidad del reflejo a nivel interno va a ser muy lenta. Vamos a observar en el simulador cómo se ve esto. Esto es un más uno. Miren la velocidad del movimiento de la sombra con ese más uno. Miren el brillo. ¿Sí? Y este es un más 5. La velocidad y el brillo del movimiento es mucho menor. Lo mismo sucede con la intensidad, como les venía comentando. Y estos defectos refractivos, cuando vemos una sombra con, estamos enfrente de un componente hipermetrópico. Si ese mismo movimiento con está en los 2 meridianos, el paciente es hipermetrópico. Y están las sombras contra, como su nombre lo indica, es todo lo contrario a las anteriores. Si yo muevo la dirección o muevo en una dirección la banda del retinoscopio, el movimiento dentro del ojo va a ser contrario, se van a neutralizar con lentes negativos, ¿sí? Va a corresponder a pacientes míopes o a pacientes con trastornos acomodativos y la relación de espesor de la banda y de brillo va a ser igual a mayor efecto refractivo, el brillo va a ser menor y el espesor de la banda va a ser mayor y a menos de efecto refractivo pues. No, Farid, es imposible entenderte.
Pero no sé qué pasa, Felipe, No, porque pues cierra entonces los simuladores, viejo, porque es que es imposible. O sea, suenas como un robot. Y tienes 238 personas en este momento en vivo y todos están teniendo el mismo problema de sonido. mejor allí el audio. Mucho mejor. Cierra todas las ventanas, Farid, todas las ventanas, emails, Google, cierra todo lo que te esté quitando banda de conexión, por favor. Listo, allí está todo cerrado. Bueno, vamos a continuar y vamos a cambiar un poco la estrategia. Vamos a hacer la presentación y al final tratamos de realizar la presentación general con el simulador. Es que conversar solamente sobre este tema de pronto nos podemos perder un poco. Listo. Para neutralizar el movimiento contra, como lo conversábamos ahorita, pues se anteponen lentes negativos hasta que las sombras o el movimiento dentro del ojo se neutralice o deje de existir. Las características de la sombra, pues a mayor velocidad de movimiento, pues menor grado de efecto refractivo o viceversa, y viceversa, y a menor grado de efecto refractivo, mayor intensidad de brillo, y viceversa. Y esto corresponde a personas miopes. Ahora, ¿cómo es la técnica? Paso a paso. Usted va a encender su retinoscopio, va a colocar la luz con la mayor intensidad, ¿sí? Ubica la banda luminosa del retinoscopio en la pupila del paciente y hace un movimiento de esa luz perpendicular a la dirección de la banda. Si yo tengo la banda vertical, voy a hacer un movimiento horizontal del retinoscopio y así analizo el meridiano vertical. Y luego hago un giro de la banda, porque el retinoscopio puede girar la banda en cualquier dirección o en cualquiera de los 360 grados, y analizas el meridiano contrario. El meridiano contrario en este caso sería a 180 grados y analizas el movimiento. Entonces, si yo tengo eh, unas sombras con, ¿cómo las analizo? Pues tiene el mismo movimiento que el retinoscopio en esa dirección, antepongo lentes positivos hasta que la luz deje de moverse dentro de los ojos y estamos frente a un paciente hipermétrope que vamos a tener que corregir con esos lentes positivos. Realizamos, registramos el dato y pasamos a hacer el análisis en el ojo contralateral. Al finalizar el procedimiento en ambos ojos, realizamos la evaluación subjetiva. Contra, realizamos, miramos que el movimiento es contrario, el movimiento de la banda es contrario al movimiento del retinoscopio, ¿sí? Anteponemos lentes negativos hasta neutralizar el movimiento correspondiente a un defecto refractivo miópico. Registramos esos datos que encontramos, si es un -2, si es un -1, si es un -3, y pasamos a hacer la evaluación en el ojo contralateral y luego analizamos o realizamos la prueba subjetiva. Si yo no realizo una refracción objetiva, no puedo hacer un subjetivo en buenas condiciones. También puede llegar a existir que en el mismo ojo encontremos sombras combinadas, o sea, sombras con en un meridiano, sombras contra en el otro meridiano, ¿sí? En este caso, los movimientos tienen diferentes características en cada uno.
se deben anteponer lentes positivos o negativos dependiendo del movimiento que yo encuentre en el meridiano específico. Añado los lentes hasta neutralizar ese primer meridiano. Luego antepongo los lentes planos cilíndricos que están o en la caja de pruebas o están en el forópter, ¿sí? Y neutralizo el movimiento en el otro meridiano. Cuando yo encuentro sombras con diferentes características en los diferentes meridianos, estoy enfrente de un astigmatismo. Por eso existen los astigmatismos, la anotación es esfera, cilindro y el eje, que corresponde a la ubicación de este cilindro. Se registran los datos y se realiza el procedimiento en el ojo contralateral, y al finalizar el procedimiento se realiza la refracción subjetiva o el procedimiento subjetivo. ¿Estamos bien con el audio? Perfecto. Mil disculpas, de verdad, pues No, no pensé tranquilo, que... no tiene nada que ver tú. Si pudiéramos controlar el internet, te preocupes. Listo. Listo. Vamos a hacer acá una presentación adicional sobre la técnica de autorrefracción, porque muchas veces tenemos estos equipos en el consultorio y la lista que me envió Felipe sobre los autorrefractómetros que manejan, pues me deja muy contento porque tienen equipos de muy buena tecnología. La mayoría tienen la tendencia a ser por encima de la serie 5000, lo que nos indica que son interferómetros tipo Harman-Schott. Ustedes tienen un interferómetro tipo Harman-Schott en el consultorio, y eso no solamente nos analiza la parte refractiva convencional que analizamos en el consultorio, sino que nos indica las aberraciones ópticas que los pacientes o el sistema óptico del paciente puede llegar a tener, y eso ya es mucha ganancia. A mí me gusta esta diapositiva porque pues nos hace referencia de cómo es la tarjeta principal de un autorrefractómetro, y miren toda la tecnología que este equipo tiene internamente para realizar un análisis, y a veces solo lo utilizamos para presionarle el botón y tener la refracción y la queratometría, pero puede realizar un sinnúmero de funciones que nos ayudan muchísimo dentro de la consulta, y ya las vamos a conocer. Y todas son funciones que se obtienen de forma automática, ¿sí? Estas son las 8 funciones más comunes que traen estos equipos: la refracción, la queratometría periférica, la retroiluminación, inclusive tiene modo de cuantificación de refractiva. En esa retroiluminación podemos medir el diámetro pupilar y el diámetro horizontal de iris visible sin necesidad de utilizar una regrilla y con una exactitud increíble. Tiene un mapa de aberraciones que nos va a mostrar qué condición óptica o qué calidad óptica tiene el sistema óptico de ese paciente, valga la redundancia. Podemos analizar la curva base que tiene el lente de contacto, si es la que pedimos o si es la que el paciente necesita, y podemos hacer un análisis refractivo con lentes intraoculares. No calcular un lente intraocular, analizar el estado refractivo del paciente con un lente que tiene lentes intraoculares, un postoperado de catarata o un paciente que tenga lente intraocular fálico. Estas son las funciones que más utilizamos. Su display puede variar, pero pues da la misma información. Si yo tengo el examen o tengo el equipo configurado para hacer solo refracción, me va a mostrar esto y me va a generar una tirilla con estas características que tiene la refracción de los pacientes, y ustedes pueden activar y nos va a mostrar acá la condición refractiva del ojito con representación. Esto corresponde a un paciente con un astigmatismo miópico, ¿sí? Nos muestra la queratometría, nos muestra queratometría más plana, queratometría más curva, y el eje de esa queratometría. Ellos tienen la posibilidad de cambiar este índice de refracción
pues lo ideal es dejarlo acá para hablar en idiomas universales, pero se deben fijar, porque si esto tiene aquí un índice de 1.336, las queratometrías le van a cambiar y eso nos puede generar muchísimos problemas al momento de adaptar un lente de contacto porque las curvas bases no van a coincidir, ¿sí? Nos va a mostrar adicionalmente a eso las queratometrías y las refracciones combinadas. A mí no me gusta hacer las dos juntas porque los dos análisis juntos a veces no muestran el mismo resultado que análisis independientes, o sea, refracción primero y luego queratometría, y no hacer las dos a la vez, que muchas veces lo hacemos por reducir el tiempo del examen. Esta es una de las funciones o de las que más me gusta de este tipo de equipos. Cuando nosotros analizamos una queratometría a nivel central, solamente analizamos los 3 milímetros centrales de la córnea, pero esos equipos tienen la capacidad de analizar 5 puntos de queratometría, uno central, uno superior, uno inferior, uno temporal y uno nasal. Y con estos equipos, con estos datos, podemos tener una idea muy clara de la forma de esa córnea, de la excentricidad de esa córnea, usando un pequeño truco matemático muy sencillo, una fórmula de dos variables, y una de esas variables es 1, podemos calcular la esfericidad de esa córnea y podemos analizar si este paciente puede llegar a tener una alteración tipo ectasia, por ejemplo. La forma fisiológica de la córnea es prolata. ¿Qué significa? Que la curva central es más curva que la periférica. La córnea se va aplanando regularmente hacia la periferia, lo que indica que si yo aquí encuentro un 45, acá debo encontrar un 44 o un 43, ¿sí? En la parte periférica. Cuando el equipo me muestra esto y me dice a mí que en el centro hay 43 y que en la periferia no está más plano, sino que es más curvo y tiene un 47, ya yo sé que esa córnea está sufriendo unos cambios en su forma y ya tengo para una base para decirle al paciente, hágase una topografía, hágase un pentagrama, porque la forma de esa córnea no es normal o está presentándose ciertos cambios en su estructura. Entonces miren lo valioso de esta herramienta y lo tienen en su autorrefractómetro. Muestra con esto los valores de excentricidad que podemos utilizarlos para hacer un muy buen cálculo de una curva base de un lente de contacto y pues con las posibilidades que nos brindan el laboratorio, en este caso, pues si hay que hablar en nombre propio, Felipe, ustedes en mi concepto son el mejor laboratorio de lentes de contacto y el mejor distribuidor de lentes de contacto, sus productos son excelentes. Tienen la capacidad de modificar y hacer lentes a la medida, lentes customizados, y esto es una herramienta súper poderosa para poder realizar un buen pedido de estos lentes. Y se realiza de una forma muy sencilla. El equipo le va pidiendo a usted o le va diciendo al paciente a dónde debe mirar. Él enciende una luz externa, enciende una luz debajo, luego una luz arriba, luego una luz nasal y luego una luz temporal. El paciente la mira y él hace su cálculo de las curvaturas en esa posición. Tenemos este método de retroiluminación que es muy bueno para hacer un análisis de, de opacidades de medios de los pacientes, ¿sí? Estos equipos incluso se pueden llegar a conectar con una pantalla externa y esto se puede tomar una fotografía y mostrársela a los pacientes o a los acompañantes de los pacientes. Y recuerdo mucho a Felipe cuando dice el factor wow. Esto es un factor wow en esto porque todo entra por los ojos, como dicen, y si usted le muestra a su paciente que tiene, pues el paciente va a tener mayor confianza en lo que usted está refiriendo. Y tiene un modo de observación, ¿sí? En donde solamente vas a ver las características físicas de la imagen y tiene un modo de medida o un modo mesura en el cual, estando allí, el equipo te va haciendo una refracción específica en esa área donde lo estás tomando. ¿Esto para qué es útil? Si yo tengo una opacidad acá, a nivel central, digamos que es una catarata y me remiten a mí un paciente porque lo quieren operar, pero necesitan la fórmula refractiva,
y no veo porque la opacidad está en el centro, yo con este equipo me muevo hacia acá. Por ejemplo, si aquí no hay opacidad y el equipo me va a mostrar un tentativo de la fórmula y yo puedo empezar un procedimiento de afinación con ese valor. Y les muestra, por ejemplo, un display con 4 fotografías y con cada ojo para que ustedes observen las diferentes. Esto es muy importante también para la adaptación del lente. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer el cálculo de la zona óptica de un lente de contacto y el diámetro que vamos a utilizar en el lente de contacto, no tengo necesidad de estar con la reglilla, ¿sí? Yo puedo utilizar, y esto es luz infrarroja que va a afectar muy mínimo el diámetro de la pupila, coloco el autorrefractómetro en esta configuración, tomo la fotografía y con estos controles muevo la posición de estas líneas para poder realizar la medición de esa pupila sin tener sesgos de una reglilla que no esté calibrada, de un cambio de distancia. Y lo mismo sucede cuando utilizamos o podemos realizar una evaluación del diámetro horizontal de iris visible de forma más exacta y más rápida en la consulta. Esto era lo que les mostraba, esto nos muestra la calidad óptica del ojo, nos hace un mapa aberrométrico de las características ópticas de ese paciente y nos muestra las curvaturas y las potencias calculadas por aberrometría. Nos ayuda a determinar la curva base del lente de contacto. Él tiene un aditamento adicional en donde ustedes colocan, es un contact check. Ustedes colocan el lente en el contact check del equipo, colocan en el modo curva base y el equipo analiza la curva base del lente de contacto. Si es tórica, si la curva base es esférica. Y se hace la evaluación de las características refractivas obtenidas mediante la implantación de un lente intraocular. No es para calcular lentes intraoculares, es para hacer la refracción con un lente intraocular implantado. Aquí, Felipe, ¿tienes algo que anotar? ¿Tienes algo que decir? No, espectacular. Me está gustando mucho que les muestres cómo hacer los exámenes con el equipo que ellos tienen actualmente en sus consultorios. Muchas gracias. Perfecto. Contamos con una herramienta súper poderosa para poder realizar los exámenes dentro del consultorio. Felipe, no sé si de pronto para que podamos manejar temas de tiempo, yo puedo hacer un video explicativo de las sombras de cada uno de los procedimientos. Aquí los expreso verbalmente, los explico y luego se los explico con un video. Yo te lo mando para que tú los subas y se los compartas en la plataforma. ¿Te parece? También me parece, pero si quieres podemos intentar también otra vez mirar los simuladores a ver si en este momento están funcionando, a ver si se ha organizado un poquito el internet en tu país. Perfecto. Regálame unos minutos y ya cuando empecemos a hacer las pruebas, lo vamos a probar. Listo. Entonces, igual el procedimiento subjetivo, cuando usted va a hacer un análisis subjetivo de su paciente, usted necesita unos requerimientos mínimos, necesita un forópter o una caja de pruebas con montura de pruebas, un optotipo en visión lejana y un optotipo de dial astigmático por si mi paciente tiene un astigmatismo. ¿Sí? La preparación es exactamente igual a la preparación para la retinoscopía, paciente correctamente sentado y equipo correctamente colocado. Y los paso a pasos de la técnica son los siguientes. No se asusten al ver que dice 12 pasos. Estos 12 pasos ustedes los hacen en 2 minutos. Lo que pasa es que yo tengo que decir y explicar cómo es. Entonces, lo primero es que el procedimiento se debe realizar monocularmente y su punto de partida es el examen objetivo o el valor
obtenido mediante el examen objetivo, ya sea por retinoscopía o por refracción automática. Luego de esto, usted va a empezar a evaluar el ojo derecho, es por convención, ocluyendo el ojo izquierdo. Esto es monocular, no puedo hacerlo con los dos ojos abiertos. Cubro el ojo que no voy a evaluar y procedo a hacer la evaluación. Luego, ¿qué hago en este caso para controlar la acomodación y que el resultado sea lo mejor posible? Yo voy a adicionar un lente de +2 para que emborronar al paciente. El paciente, cuando ustedes le pongan ese lente de +2, él va a ver muy borroso. Ustedes le tienen que explicar, porque si no dice, doctor, ¿usted me va a dejar viendo así? No, esto es un procedimiento para poder controlar uno de las funciones oculares que pueden llegar a torpedear un buen resultado refractivo. Entonces, antepongo un lente de +2 y si el cilindro que me encontré en mi refracción es superior a 2 dioptrías, yo coloco la mitad de ese cilindro. Si es menor a 2 dioptrías, yo retiro completamente el cilindro y me quedo solo con la esfera. ¿Cómo así? Si yo tengo una fórmula que dice +3 -2 por 180, le adiciono un lente de +2, el paciente me va a quedar con +5 en esfera, le resto la mitad a este cilindro, entonces me queda -1 y el eje queda exactamente igual. Y cada uno de estos ejemplos nos muestra, por ejemplo, en este caso tengo un +2, le adiciono un +2, que da +4, y le quito este cilindro porque es menor de 2. Si tengo un lente o un paciente miope que tiene -4, -3 por 40, le adiciono un +2 y como es negativo me va a quedar con -2 y le coloco la mitad de este cilindro y la, el mismo valor del eje y así sucesivamente. ¿Está claro ese concepto? Para mí sí. Ahorita lo preguntamos al final de la presentación. Perfecto. Entonces ya yo al hacer esa maniobra tengo la acomodación totalmente controlada. Luego, ¿qué voy a hacer? Partiendo de allí, voy a subir un 0.25 y voy a reducir un 0.50. Esa secuencia la voy a repetir constantemente, mostrándole al paciente una línea de agudeza visual de 20-40 y cuando el paciente logre ver ese 20-40, yo allí freno el movimiento, freno la secuencia de aumentar el 0.25 y disminuir el 0.50. Y me paso a lo que es el dial astigmático. Es esto que está acá. Esto es un dial astigmático. Tenemos 12 líneas con un número específico, ¿sí? Y la ubicación del eje o en el cual debemos colocar el eje. Luego de colocar esto, le pregunto a mi paciente, ¿alguna de esas líneas se ve más oscura? ¿Alguna de esas líneas se ve borrosa? ¿Cuál de esas líneas se ve más negra? La idea es que el paciente, si ve diferencias en esas líneas, no los diga. Y pueden existir diferentes respuestas. La primera es que él diga, doctor, yo veo eso igual. Entonces eso significa que el astigmatismo que tiene es muy mínimo o que el que tiene está bien corregido o muy cerca a la corrección ideal. La segunda respuesta puede decir, doctor, es que una de esas líneas resalta más. Entonces me dice, la línea vertical es la que más resalta. Si ustedes observan acá, se dan cuenta que la línea con el 6 o la línea 6 es la línea más oscura. Entonces, en esa dirección yo voy a colocar el eje del cilindro de mi paciente, que muchas veces va a llegar a coincidir con el eje que yo haya dentro de mi refracción. Si no es el mismo, por ejemplo, si yo hallé un eje a 90 y el paciente me dice que es a 70, yo me voy para el eje de 70 y allí comienzo mi proceso de afinación cilíndrica.
También puede reportar que ve más de una línea, ¿sí? Dentro de esas líneas, por ejemplo, aquí, este paciente también puede ver oscura esta y ver oscura esta de al lado. Yo me voy a ir por la de la mitad. Aquí surge una pregunta y me dicen, doctor, ¿y si ve el 6 y el 7? El 6 corresponde a 0, ya lo vamos a ver nuevamente en el dial sin borrosidad. Y el 7 corresponde a 15. Si el paciente ve el 6 y el 7, yo busco un término medio. Entre 0 y 15 podría ser 10. Entonces, ubico en 10 y comienzo mi proceso de afinación del cilindro. Listo, acá es el eje. Si ustedes lo miran acá, aquí arribita los diales traen el eje ubicado, ¿sí? Hay algunos que no lo tienen. Lo único que yo tendría que hacer sería tomar el número menor. En este caso, por ejemplo, si yo coloco aquí un número, digamos que es, vamos a tomar aquí el número 5, por ejemplo. Ese número 5 se puede multiplicar por 30, ¿sí? Y nos da el valor del eje en donde lo podemos utilizar. Pero ya la mayoría, para efectos prácticos, vamos a encontrar este valor. Miren, si yo tengo el 6, multiplico 6 por 30 y me da 180, que es igual a 0. Ya teniendo eso, teniendo el eje, voy a adicionar 0.25 dioptrías, de 0.25 dioptrías en cilindro, hasta que esas líneas estén iguales en nitidez o hasta que se invierta el patrón. ¿Cómo así? Si él me veía el 6 y yo le voy colocando 0.25, 0.25, y el paciente me dice, no me dice, doctor, ahí se ven todas, sino que, doctor, ahora se cambió la línea y es la línea 12 y la línea 0, yo me devuelvo y lo dejo viendo levemente nítida la línea inicial. Luego, si yo aumento, por ejemplo, cilindro negativo para poder mantener esa cantidad de emborronamiento y controlar esa acomodación, que es el némesis actual, si yo le aumento ese cilindro negativo, tengo que compensar positivamente la esfera para que se mantenga la borrosidad. Y esa compensación es por cada 0.5 o 0.50 de cilindro que yo aumente, ¿sí? Voy a compensar un 0.50, un 0.25, perdón, la esfera. ¿Cómo así? Si yo subo 0.50 al cilindro que tenga y tenía un más 1, yo subo hasta más 1.25 el valor de la esfera, para poder mantener esa acomodación controlada. Luego de que hagamos eso, cuando ya las líneas se vean todas iguales, nos devolvemos al 2040 y le preguntamos al paciente cómo ve. Si hicimos bien el procedimiento, que sé que lo vamos a hacer muy bien, el paciente les va a mejorar la agudeza visual. Entonces ya allí ustedes hacen otra vez ese procedimiento de subir 0.25 y reducir 0.50 con la esfera hasta que el paciente les logre la mejor agudeza visual, disminuyendo la potencia positiva o aumentando la potencia negativa respectivamente. Anotamos el dato y repetimos el proceso en el otro ojito. Y anotamos en la historia clínica los resultados. Voy a acelerar un poquito. Luego de esto, miren que eso, a pesar de que es un proceso que es larguito, podemos seguirlo mejorando. El que le guste ser perfeccionista con esto y que le guste que sus pacientes y su trabajo quede lo mejor en su mejor versión, puede seguir analizando y utilizamos un equipo o un lente que se llama cilindro cruzado de Jackson,
que lo tienen los forópteros o viene incluido en la montura de pruebas. Y esta técnica pues, tiene la misma preparación, paciente bien sentado, viendo siempre al frente y el equipo bien colocado. Y básicamente, pues, presenta los siguientes pasos. Ya vamos a terminar. Tenemos que presentar o tenemos que haber realizado una retinoscopía y un subjetivo, ¿sí? Luego se coloca el dato del subjetivo de ese paciente en el ojito, pues, o sea, se continúa a partir del subjetivo, se ocluye el ojo izquierdo y se coloca el cilindro cruzado en el ojo derecho, haciendo fijar al paciente una línea superior a su mejor agudeza visual. Si el paciente con el subjetivo le alcanzó 20-25, ustedes lo colocan a ver el 20-30, ¿sí? Luego de esto, vamos a empezar en un orden específico. Primero vamos a afinar el eje del cilindro, luego vamos a afinar la potencia del cilindro y luego vamos a afinar la esfera de la refracción. Entonces, para determinar ese eje del cilindro cruzado, el cilindro, ahorita que les mostremos en el simulador, tiene un mango por donde se va a agarrar o una perilla. La dirección de esa perilla debe ir paralela o se debe ubicar en el eje que nosotros encontramos como eje de la fórmula en el subjetivo, ¿sí? Hacemos girar esa perilla. El cilindro cruzado tiene 4 puntos. Esos 4 puntos son 2 rojos y perpendicularmente hay 2 puntos blancos. Entonces, hacemos girar esa perilla y le preguntamos al paciente en qué posición ve mejor. Posición 1, cuando pues colocamos posición inicial, o posición 2, la segunda posición. Le preguntamos en cuál de las dos ve mejor. Y eh, cuando usted le va preguntando al paciente, el paciente le va a decir, doctor, veo mejor aquí. Y usted mueve o gira el eje del cilindro en la dirección hacia los puntos rojos. Felipe, mil disculpas, aquí necesito ver ese simulador porque no, así es muy difícil Dale, dale, pon el simulador. entender el procedimiento. Dale, ponlo. Listo. ¿Se está observando el simulador del forópter? Perfectamente, doctor. Perfecto, miren. Este es el cilindro cruzado que tiene el forópter. ¿Sí? ¿El audio está ok? Perfecto. Listo. Este es el cilindro cruzado. Tenemos el mango que gira el cilindro, tenemos los puntos rojos y tenemos los puntos blancos. Esto es un cilindro negativo, esto es un cilindro positivo en el mismo lente. Cuando tengamos al paciente ubicado, ocluimos el ojo contralateral y colocamos el cilindro. Digamos que este paciente tiene un +3, ¿sí? Con un cilindro de -2. Si el audio está bien, procedo a explicar inicialmente el subjetivo para que todo quede más claro y que verán que acá se aprecia de forma más sencilla. Entonces, lo primero que hago es subir en ese ojo un +2, o sea que nos va a quedar con un +5. Teníamos +3 para emborronarlo, le adicionamos un 2, queda con +5. Aquí yo empiezo, coloco el 20-40 y comienzo a masajear. Subo 0.25, reduzco 0.50. Miren que se me va bajando. Luego subo 0.25 y reduzco 0.50. Subo 0.25, reduzco 0.50, hasta que el paciente me vaya o me logre el 20-40. Digamos que el paciente logró el 20-40
en el 0, en 350. Mil disculpas. Acá como el cilindro era mayor a 2, antes de empezar ese proceso de masaje, reduzco a la mitad de este valor. Le reduzco, quedamos en 1.25. Si quieren poner 1 lo pueden colocar. Yo voy a escoger 1.25 porque no hay una mitad exacta acá de 2.25. Listo, realizo ese procedimiento. El paciente con esto me logró ver el 20/40. Paso al dial astigmático. ¿Sí? Miren que aquí está 180. El paciente, para efectos prácticos, me dijo, doctor, las veo todas iguales. Yo allí tendría que pasar y seguirle nuevamente al optotipo de 20/40 y seguir masajeando hasta que el paciente logre su mejor agudeza visual dentro del subjetivo. Pero si el paciente me dice, doctor, veo la línea 7, si el paciente me dice que ve la línea 7, yo muevo el eje, si se fijan acá, muevo el eje hasta 15, que es el que corresponde al número 7, ¿sí? Y eh, comienzo a adicionar. Él me dice, doctor, ahí se ven igualmente borrosas todas o las líneas se equilibraron. Yo comienzo a adicionar cilindro negativo hasta que todo logre una buena visión, o sea, hasta que todas las líneas se vean lo mejor posible. Digamos que allí, en más 3.25 con menos 2 por 15, el paciente vio perfecto. Hacemos el mismo procedimiento en el ojo contralateral, ocluyendo el ojo que ya no vamos a analizar, y luego nos pasamos al cilindro cruzado. Y lo primero que hacemos es este mango o esta perilla, la colocamos en la dirección del astigmatismo, del eje del astigmatismo que encontramos dentro o durante la exploración subjetiva. Entonces yo aquí empiezo y le pregunto al paciente, señor, voy a darle dos opciones. Esta es la opción 1 y esta es la opción 2. ¿Cómo se ve mejor? ¿Opción 1 o opción 2? Si el paciente le dice, doctor, veo mejor en la opción 2, yo voy a girar este cilindro y este eje hacia los puntos rojos. O sea, me voy hacia acá 15 grados y lo dejo en ceros. Y hago nuevamente la misma pregunta. Doctor, perdón, señor, ¿ve mejor en posición 1 o ve mejor en posición 2? Por lo general, en el 90% de los casos, el paciente le va a decir mejor en posición 2. Entonces, yo aquí me voy a ir devolviendo de 5 en 5 y hago la misma pregunta hasta que el paciente me diga, doctor, en las dos posiciones veo lo mismo. Si el paciente ve igual con las dos posiciones, por ejemplo, aquí, el eje afinado de ese paciente va a ser 10 grados. Yo luego, o el siguiente paso, para afinar el poder del cilindro, es alinear las líneas rojas con el eje que ya tengo dentro de la afinación. En este caso son 10 grados y miren que aquí estas flechitas pues están alineadas acá. Y hago la misma pregunta. Señor, ¿ve mejor posición 1 o ve mejor en posición 2? Aquí, ¿qué puede suceder? Que el paciente le diga, doctor, veo igual en las dos posiciones. Esa es la potencia del cilindro del paciente. Pero si mi paciente ve mejor cuando le coloco los puntos rojos alineados con el eje, yo subo a ese paciente potencia negativa de 0.25 y hago la misma pregunta. ¿Ve mejor aquí o ve mejor acá? Hasta que el paciente vea igual o hasta que me invierta el patrón. Si el paciente me dice que ve mejor con la otra, o sea, con los puntos blancos, yo me devuelvo y bajo poder eh, negativo. Y al final, ya voy a afinar, por ejemplo, la esfera con el cilindro cruzado.
coloco una cruz de poderes. Wow, Farid, esto está increíble. Colocamos el cilindro, gracias, profe, en posición A. ¿Qué es la posición A? La posición A es que los números del cilindro, o los puntos rojos del cilindro, queden en línea vertical. Acá el simulador, estoy teniendo un pequeño inconveniente. De pronto es porque lo tenemos en línea. Esto debe quedar vertical. Él da la posición. Casi. Sí, él da la posición totalmente vertical. Perdón, para no demorarnos, acá vamos a hacer efectos prácticos aquí. Él debe quedar vertical, ¿sí? Aquí está un poco oblicuo, un poco giradito, pero él va a quedar en línea vertical los puntos rojos. Colocamos una cruz de poder al paciente, ¿sí? La cruz de poder es una cruz y le preguntamos al paciente qué línea ve mejor. Si ve mejor la línea vertical, si ve mejor la línea horizontal o si la cruz se ve exactamente igual. Si él dice la cruz es igual, esa es la fórmula esférica del paciente. Si él dice la línea vertical de la cruz se ve más oscura, yo adiciono potencia negativa o resto potencia positiva. Si el paciente me dice que la línea horizontal de la cruz se ve mejor que la línea vertical, yo aumento potencia positiva o reduzco potencia negativa hasta que la cruz se vea igual. Y esa es la potencia o la fórmula que necesita el paciente completamente afinada, y les aseguro que ese paciente llega con más pacientes y los llega a saludar y les llega el año siguiente no con una garantía porque doctor no veo bien con los lentes. Si yo hago estos procedimientos, miren que son 3 procedimientos para poder llegar a una fórmula final. Señores, esto es un arte, es lo que nosotros hacemos. Ver es un privilegio y ver bien, nosotros tenemos el privilegio de hacer ver bien a las personas. Podemos hacerlo de esa manera y llegar a una refracción excelente tanto en gafas como en lentes de contacto. Si ustedes hacen eso, sus pacientes nunca en la vida se les van a quejar. Y les hablo de una estadística real porque tengo pacientes con córneas irregulares, pacientes exigentes, pacientes con un nivel de especificidad en su exigencia visual muy alto. Me dice, doctor, a mí nunca en la vida me han hecho un examen de esta forma y por eso pues nunca he visto bien, y ahorita que usted me lo pone, yo veo bien, doctor, yo no veía bien con los lentes de contacto, doctor, a mí me declararon o me diagnosticaron una ambliopía cuando era muy joven y usted me está dejando 20/20. ¿Qué pasó? Resulta que es que no se hacía un procedimiento adecuado para poder determinar de forma exacta el defecto refractivo de ese paciente. Y pasando nuevamente, pues ya aquí se nos va a hacer mucho más fácil. Estos son los pasos que les acabo de explicar, los voy a colocar para efectos de grabación para que los puedan revisar, ¿sí? Esto es todo lo que les acabo de explicar. Miren que no fue, acá es porque hay mucha letra, a veces uno se asusta con tanta información, pero cuando ya vamos a a la parte práctica y cuando ya les demos su video con los simuladores y lo comiencen a practicar en su consultorio, eh, va a ser un, un boom esto en su consulta. Va a cambiar del cielo a la tierra su consulta, ¿sí? Anotamos los datos obtenidos, ¿sí?, de ese paciente en la historia clínica. Eso es una afinación de una fórmula óptica y ya al final, pues si el paciente es presbita y lo necesita,
vamos a hacer una adición para cuando vayamos a hacer una monovisión o vayamos a adaptar unos lentes de contacto multifocales, que muchas veces decimos es que los lentes multifocales no funcionan y resulta que es que no estamos escogiendo bien el lente o no le estamos colocando la fórmula adecuada y la curva de uso de los lentes de contacto después de los 40. Felipe es de amplio conocimiento y tiene ese conocimiento muy claro que la curva después de los 40, los usuarios de lentes de contacto comienza a decrecer porque sienten que ya no ven bien con sus lentes. Entonces, muchas veces está en que no calculamos bien la adición y porque nos dejamos guiar por una tabla que existe, que no la demerito, es buena como punto de partida, pero no todas las personas de 40 necesitan un más 1,25 o un más 1, no todas las personas de 50 necesitan un más 2. Cada paciente es un universo y la forma como yo puedo afinar esa adición, no miren que ni siquiera les digo calcular, sino que de una vez nos vamos a afinar la adición, es con ese mismo cilindro cruzado y con un octotipo de visión cercana que contenga una cruz de poderes o cruz de líneas, es exactamente igual la preparación, lo único que cambiamos es la posición de la distancia pupilar y la distancia de evaluación. No asumamos que todos los pacientes trabajan a 40 centímetros, señores. Usted pregúntele a su paciente a qué distancia trabaja. Señor, yo trabajo a 30, señor, yo tengo que trabajar a 20, yo tengo que trabajar a 60, y de allí parte para hacer el cálculo de la adición del paciente, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos diferente? Ustedes colocan el valor de la afinación en visión lejana, ¿sí? Después de haber realizado el proceso, y tenemos este optotipo. Se llama cruz de poderes o cruz de líneas de poderes. Y le hacemos exactamente lo mismo, el mismo proceso. Colocamos el cilindro cruzado en posición A, puntos rojos verticales, blancos horizontales. Y le preguntamos al paciente, señor, ¿qué líneas ve mejor? ¿Las líneas verticales o las líneas horizontales? En este caso, de una el paciente les va a decir, doctor, vemos mejor las líneas horizontales. Usted allí comienza a adicionar potencia positiva, más 0,25, más 0,50, encima de lo que ya tiene. O sea, si mi paciente tenía 3,50, yo comienzo a subir más 0,25, quedaría 3,75, más 0,50 llegaría 4, hasta que la cruz quede con el mismo contraste. Ya luego de hacer eso, le toma su agudeza visual al paciente de cerca y les aseguro que va a haber 0,50 o 0,75 a no ser que haya un proceso patológico en la retina. Pero el paciente les va a decir, doctor, veo. Y no asumamos que todos se sumen o se rigen por una carta de adiciones y que dice que a los 60 o después de los 60 necesitamos un más 3. No, necesitamos calcular la adición mediante afinación de ese paciente y sus lentes oftálmicos y sus lentes de contacto van a tener una tolerancia refractiva excelente. Este mismo proceso que ustedes realizan para hacer la refracción en el paciente inicialmente, que es sumamente importante para escoger el lente de contacto, lo pueden hacer después. Háganlo con su lente de prueba, el lente de prueba que solicitan. Háganle esas sobrerefracciones a los pacientes. Spectrum International maneja los lentes de un laboratorio que se llama Markenovi y ustedes pueden personalizar lo que ustedes quieran con esos datos, con esos lentes. Tienen una calculadora biométrica excelente. Ustedes, si ustedes calculan estos datos con esa exactitud, los insertan en esa calculadora biométrica de Markenovi y les calcula el lente. Cuando a ustedes les llegue ese lente, el paciente no va a necesitar un cambio de esa corrección, o sea, la probabilidad es muy mínima. Obviamente porque pues cuando uno trabaja con ciencia sabe que si existe un proceso, un rasgo de incertidumbre, pero créanme que hasta el momento no he tenido ningún inconveniente con los lentes de Markenovi ni esféricos.
ni tóricos, ni multifocales. Los lentes multifocales funcionan y funcionan muy bien cuando ustedes hacen las cosas como se deben realizar. Y en estos casos, ya lo último, la aplicación en los lentes de contacto, lo único que cambia acá son dos cositas. El nombre, que ya la refracción no se llama refracción, sino sobre refracción. El subjetivo no se llama subjetivo, sino sobre subjetivo. Y a los datos que encontramos dentro de las refracciones o dentro de los subjetivos, lo único que vamos a tener en cuenta es la compensación de la distancia al vértice en fórmulas superiores a 4 dioptrías. Es lo único que va a cambiar. ¿Qué quiere decir? Que si yo refracto un lente de contacto y me da -5, yo tengo que aplicarle la distancia al vértice a esa sobrerefracción para calcular lo que le voy a adicionar a ese lente. ¿Sí? Y lo mismo cuando se da un sobresubjetivo. ¿Sí? De resto, pues no me queda sino agradecerle a Felipe, pedirle disculpas por No tiene nada que ver y usted no se tiene nada que disculpar, doctor. Si pudiésemos controlar el Internet, pues no estaríamos educando sobre contactología. Así que no te preocupes, doctor. La presentación estuvo increíble. Nunca había visto un foróptero y la simulación de un foróptero así en línea. Yo creo que nos queda muy claro cómo utilizarlo, cómo hacer una sobrerefracción correctamente. Si tú me puedes mandar el video de lo de las sombras y el retinoscopio, y adentrarte un poquito más en esto para el próximo módulo sería excelente. Vamos Yo las entonces, voy a... vamos entonces a algunas preguntas. En el caso del simulador, cuando se encuentra el punto neutro de reflejo retiniano, se va adelgazando, pero en la práctica el reflejo tiene que ir haciéndose ancho. ¿Esto es así o depende del espejo con que se trabaja? ¿Plano o cóncavo? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, miren. Cuando se está presentando, cuando yo les estaba mostrando, lo que pasa es que no tuve tiempo o no tuve la posibilidad de mostrarles todo el procedimiento de refracción con el retinoscopio, con el simulador de retinoscopio. Eh, Resulta que cuando usted analiza las sombras y va haciendo el movimiento de neutralización, en el simulador se va mostrando un adelgazamiento a nivel central, pero si tú miras toda la sombra, la parte periférica va llegando a un punto de brillo y de reducción de movimiento. ¿Sí? Y cuando llegas al punto álgido o al punto de neutralización, desaparece completamente. Voy a tratar de colocar el simulador, Felipe, para hacer Perfecto. No lo estamos viendo. Ya lo vamos a ver. Ok, ¿Allí se ve? perfectamente. Listo. Miren, esta es la pregunta que hace el doctor. Si ustedes se fijan, aquí abajito, en la parte inferior, dice compensación de distancia de trabajo. ¿Sí? Y vamos a colocar, por ejemplo, vamos a eliminar la distancia de trabajo para mejorar los cálculos. Si yo tengo acá y coloco a este paciente una fórmula hipermetrópica de +1, me va a dar una fórmula o una sombra positiva con unas características. Miren que la sombra sigue siendo gruesa, el ojo tiene un potencial de refracción que nos va a modificar esa sombra. Entonces, si es una hipermetropía, yo antepongo fórmula positiva. ¿Sí? Miren que la sombra en el centro se me va, se va reduciendo en espesor, pero la zona lateral de la sombra, ¿sí? Va generando una nitidez mayor. Eso significa, o se va generando una estabilización en esa sombra.
Cuando yo subo, por ejemplo, el poder positivo, cuando yo hablo de ensanchamiento de sombra, la zona central se me va a disminuir, pero la zona de estabilización, esta de acá, se me va ensanchando. Esto es lo que yo tengo que buscar, ¿sí? Hasta llegar a este punto, que es la fórmula que él tiene. O sea, yo desaparezco esa zona o esa sombra hasta llegar a este punto de neutralización. Felipe les hablaba ahorita porque no es igual un simulador que un paciente real y es muy importante la pregunta que el doctor hace. Porque cada ojo, yo aquí muestro sombras ideales, ¿sí? Pero las sombras cuando yo hago una retinoscopía pueden variar de paciente a paciente en forma, en movimiento, en nitidez. Existen sombras atípicas que son en el caso de refracciones o de córneas ectásicas o con astigmatismos irregulares, ¿sí? Y eso pues los simuladores les queda muy difícil tratar, valga la redundancia, de simularlo. Pero cuando hagamos el taller, que tengo la esperanza de poderlo hacer eh, con el equipo, con el dispositivo que es una cámara que se le inserta, se le adosa al retinoscopio y ustedes van viendo cuando yo estoy neutralizando el paciente en directo, cómo se ve la sombra de un paciente real. Pues a muchos se les puede llegar a ver así, pero no a todos. Y cuando ustedes van haciendo el proceso de neutralización, pueden tener comportamientos con ciertas diferencias, pero el objetivo siempre va a ser el mismo, evitar que esa sombra aparezca y que haya movimiento dentro del ojo. Independientemente de que se vaya ensanchando o reduciendo, yo lo que busco es esto, que desaparezca esa sombra y que se me vea un punto brillante en la pupila. Ese es mi refracción objetiva. ¿Sí? ¿Fui claro con la respuesta o Yo creo no? que mejor imposible, doctor. Eh, Segunda pregunta. Muchas gracias por la información. Cierto que nos dé una pequeña introducción sobre las capacidades que tengo con mi equipo y las diferentes técnicas que estamos viendo en esta presentación. En lo personal desconocía que se podía hacer con el autorrefractómetro. Honestamente creí que la capacidad del equipo era solamente de refracción y keratometrías únicamente, el doctor Gustavo Solís. De hecho, por ejemplo, dentro del listado que me enviaron, Felipe, hay unos equipos Hassan Hayes que son de la serie 8000 y superior. Miren, esa serie 8000 que ustedes están manejando tiene una función de adaptación de lentes de contacto y fluorograma, Felipe. Él hace la sobrerefracción y toma una fotografía con el lente de contacto puesto y si le aplicas fluoresceína, el equipo detecta el acúmulo de fluoresceína o la zona de acúmulo de fluoresceína y te hace una representación gráfica de cómo está ese lente de contacto. Si el acúmulo es periférico, te muestra el levantamiento periférico, si es central o si es en una zona específica, lo muestra para que tú tomes ciertas decisiones. En el equipo se pueden hacer medidas desde ese lente de contacto allí puesto para tomar decisiones. Tienen un aberrómetro que tiene la capacidad de determinar la sensibilidad al contraste de ese paciente y nos muestran las capacidades o las condiciones aberrométricas de ese paciente y nos muestran un dato sumamente importante que se llama RMS. Ese RMS es la medida de la calidad óptica del ojo. Ese RMS en porcentajes, si es superior a 18%, usted no le ponga un lente blando a ese paciente. Tiene que ponerle un lente rígido porque la visión no le va a mejorar significativamente o no va a estar contento el paciente. Si está por debajo de 18, entre 10 y 18, el paciente, lo ideal es colocarle un lente de contacto blando y no gafas, va a mejorar con el lente de contacto más que con las gafas y si es por debajo de ese 10%,
le puede mejorar igual con gafas o con lentes de contacto. Esos son datos adicionales que uno va aprendiendo de estos equipos, ¿sí? Y hace que nuestros pacientes estén mucho más contentos. ¿Por qué? Porque es que la visión, como les decía en un comienzo, no es solo agudeza visual, no es el tamaño que tienen las cosas solamente, porque un paciente puede ver un 20/30 y ustedes lo revisan y resulta que tiene neutro con -2, pero cómo está viendo ese 20/30 es lo que analiza, la calidad óptica que tiene ese paciente y cómo le mejoro esa calidad al paciente. Entonces, esto es un mundo, el tema de la refracción es un mundo y es el punto de partida para tener muy buenas adaptaciones de lentes de contacto eh, especiales, lentes de contacto convencionales, digo convencionales con el buen uso de la palabra, pues que no sean customizados, pero la idea es que cuando usted hace este tipo de exámenes, si va a acercarse usted a un lente después de hacer este procedimiento tan extenso, tan concienzudo, y luego va a ponerle un lente que se acerque porque pues no tiene un cilindro a 175, sino que lo tiene a 170 o a cero, pues el trabajo va perdiendo. Y si tenemos la posibilidad de continuar y llegar al culmen de ese tratamiento, con un lente exacto, pues yo los invito a que lo hagamos. Eso es, digamos que nuestro objetivo final. ¿Alguna otra preguntita, Felipe? Sí, O, si, tenemos tres preguntas ya para terminar. ¿Cómo se realiza el cilindro cruzado en un foróptero digital? bueno, miren, eso depende. Cuando usted tiene un cilindro o un foróptero digital, primero tiene que ver la marca. El cilindro cruzado es universal, ¿sí? Y tienes la opción de activación en la afinación. Ellos por lo general tienen un programa estándar predeterminado como el que yo les acabo de mencionar. Ustedes hacen la refracción y les voy a hacer un paréntesis. En un forópter digital, usted puede hacer retinoscopía sin ningún inconveniente. Usted hace retinoscopía con un forópter digital. Yo tengo forópter digital en mi consultorio y está todo interconectado. Mi lensómetro está interconectado al forópter, mi autorrefractómetro está interconectado al forópter y toda la información se correlaciona, pero al final tienes la opción de hacer una valoración objetiva con retinoscopía y comparar los valores. Haces el subjetivo como te lo expliqué. Ellos tienen un mando en el centro, es una perilla y con ellas puedes aumentar positivo o aumentar negativo. Buscas la función de cilindro cruzado, la activas y él te va a mostrar un paso a paso. De hecho, es mucho más sencillo que con el forópter mecánico o analógico. Y ese mismo proceso lo vas a realizar. El forópter te va guiando y al final dice afinación, te muestra retinoscopía, te muestra subjetivo y te muestra afinación. Entonces, la forma de acceder depende de cada forópter digital, depende de la marca. Me ofrezco, Felipe, si la doctora o el doctor quiere enviarme una foto de su equipo o quiere ponerse en contacto conmigo con videollamada, yo le puedo colaborar con con la forma de ingreso y de activación de este cilindro, porque es que para decir cómo entrar cómo realizarlo en determinado equipo, pues cada uno tiene una programación diferente, pero es intuitivo y yo sin ningún inconveniente se los puedo llegar a mostrar, pero es exactamente el mismo paso a paso, encontrar cómo empezar el paso a paso que ellos lo tienen a un botón, se lo aseguro, está ahí anotadito. Perfecto, doctor Farid, muchas gracias. Últimas dos preguntas. Buen día. ¿La cruz de poder funciona de forma similar a la prueba de rojo y verde? Básicamente tienen la misma finalidad, pero les voy a exponer mi punto de vista. A mí me gusta el test rojo-verde cuando tengo defectos refractivos esféricos, ¿sí? Cuando tengo astigmatismos, trato de no utilizarlo, sino utilizar la cruz de poderes. Cuando yo tengo un astigmatismo, por ejemplo, puedo estar enfrente de un proceso en el cual hay cierta irregularidad
en la córnea y el test bicromático se basa en la aberración esférica, en la dominancia ocular de la aberración esférica. Pues que digamos, estamos relacionados en nuestra práctica, es que al separarse desde el centro hacia la periferia, los rayos marginales van cambiando la posición de su enfoque. Entonces, si un paciente tiene un astigmatismo o tiene un defecto refractivo escondido o tiene una ectasia escondida, porque la mayoría de las ectasias comienzan a nivel periférico, pero sus estragos se van viendo muy tempranamente a nivel central, el test bicromático no funciona bien porque la predominancia de esa aberración esférica no es la mayor. Entonces los pacientes pueden llegar a confundirse un poco. Adicionalmente a eso, pues deberíamos antes del test bicromático poder realizarle al paciente una prueba de visión del color. Sería lo ideal para que estemos seguros de que el paciente sí esté percibiendo o tenga una relación perceptual colorimétrica adecuada. Por eso no hablé tanto del test bicromático porque hay que tratarlo con mucho cuidado, con muchísimo cuidado. Si yo estoy refractando y estoy afinando un queratocono, no hagan por favor para afinar la esfera un test bicromático. No lo hagan porque no les va a funcionar bien. A veces el paciente dice, sí veo bien, pero es porque pues, el paciente ve mejor que si no estuviera con él, pero podría ver un poco mejor haciéndole la evaluación de la esfera o la afinación de la esfera con la cruz de poderes. Excelente. ¿Cuánto tiempo se debe hacer el correcto mantenimiento de los equipos de medición para un correcto funcionamiento? El doctor Fernando. Bueno, doctor Fernando, esa es, yo creo que es la pregunta más coyuntural que ustedes acaban de hacerme. Miren, esto es sumamente importante. Yo tengo que tener mis equipos bien calibrados para poder hacer un examen excelente y entre más específico sea mi examen, debo tener un instrumento mejor calibrado. Lo ideal, estos equipos siempre vienen con unos dispositivos que permiten hacer una autoevaluación del mismo, una calibración para poder determinar si está, valga la redundancia, calibrado o no. Cuando les mostré, por ejemplo, el autorrefractómetro, el mismo contact check, donde ustedes colocan el lente de contacto en la parte posterior, tiene un lente con una curvatura específica y que representa una potencia específica. Puede ser una potencia esférica, puede ser una potencia esferocilíndrica y el valor de la queratometría, por ejemplo, que también es uno de los factores que se mide, es un valor estándar. Entonces usted frecuentemente, particularmente yo lo hago mensual, reviso que mi equipo esté calibrado. Le hago una toma a ese lente y miro que el resultado que me da el equipo sea exactamente igual al que tiene descrito el contact check. Por ejemplo, dice esfera de -5 con -1 por 180 y dice queratometría de 45, de 46 por 180. Si me da igual, yo con confianza sigo haciendo el examen. Si me da diferencias superiores a 0,50, que es un margen de tolerancia, a 0,50 en los valores y diferencias, por ejemplo, de 10 grados en el eje, yo tengo que pensar en calibrar mi equipo de una vez. Entonces, la idea es estar reevaluando o evaluando los equipos constantemente, ¿sí? Y si observo que se me está descalibrando, solicitar una calibración. Yo hice un curso de biomédica eh, específico en equipos de optometría y oftalmología y es bueno conocer tu herramienta no solamente desde el punto de vista de, de, de bondades que tenga, de funciones que tenga, sino conocer el equipo en su funcionamiento de forma pues mínima al menos para yo saber si el equipo me está dando resultados eh, confiables. Eh, sí fue la Sí. pregunta. Excelente, excelente. La última pregunta. Sería genial si pudiera hacer una presentación para el uso del foróptero digital.
Eso lo vamos a incluir entonces en el próximo módulo. ¿Te parece, doctor Farid? No hay inconveniente, lo podemos hacer, pero la única cuestión es que, por ejemplo, tendríamos que hacer un consenso sobre qué router digital vamos a utilizar, porque, por ejemplo, la interfase de un Hubix es totalmente diferente a la interfase de un Topcon, es diferente a la interfase de un Ether, es diferente a la interfase de un Hassan Hayes, por ejemplo. Entonces, cada una de esas funciones, algunos traen más, algunos traen menos. Habría que escoger qué proper vamos a hablar de forma pues muy general para podernos adentrar en estos funcionamientos. Pero vuelvo y les repito, o sea, yo estoy abierto y en una llamada de 20 minutos estoy seguro que podemos empezar a manejar muy bien, adentrarnos en ese mundo digital que vamos a entrar indudablemente. Indudablemente vamos a entrar a él, pero pues sin dejar de lado las bases que nos llevan a ser un profesional específico pues con buenas capacidades. Doctor Farid, no tengo cómo agradecerle, creo que el tema es un tema denso, es un tema pesado, pues como usted me dijo, este tema lo ve los optómetras en las universidades en el sexto semestre, entonces es un tema complicado, es un tema que no es fácil, pero que es esencial. Sigo refiriéndome al almacén de zapatos, tenemos que hacer la medida exacta. No podemos ponerle a un paciente un zapato talla 10 cuando el paciente es talla 8, 8 y medio. Tenemos que hacer una refracción y tenemos que hacer una buena sobrerefracción. Si no, no vamos a alcanzar una buena agudeza visual con los pacientes. A todos ustedes que participaron, muchas gracias. Tuvimos más de 230 personas conectadas en vivo. Les pedimos disculpas por el problema de audio que presentamos. Lastimosamente no podemos controlar el internet, pero hicimos todo lo posible para que esta educación les llegara hasta las salas de su casa. Agradecerle al doctor Farid por su tiempo, por sus 2 horas de tiempo individido para nosotros. Doctor, no tengo cómo agradecerle. Muchas gracias y espero tenerlo pues en el módulo número 5 con nosotros. Muchas gracias, doctor Farid. Gracias a ti, Felipe, y es con muchísimo gusto y a la orden siempre para lo que necesiten a través de Spectrum International, lo que necesiten. Muchas gracias, doctor Farid. Nos vemos entonces en el módulo número 5 la próxima semana. Yo te llamo alrededor de jueves o viernes, mañana o pasado mañana, para que vamos entonces haciendo el módulo número 5, el cual va a ser el próximo jueves a la misma hora. Perfecto, mil gracias. Gracias a todos.